¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo episodio en donde vamos a continuar platicando acerca de los mecanismos alternativos de solución de controversias. En particular, haremos referencia al conflicto. Buscaremos en fuentes académicamente confiables las clasificaciones y tipologías de 3 autores. Se ejemplificará cada una de estas y se va a señalar su forma de solución. Es importante considerar que el conflicto es considerado como un proceso que se traduce como un sentimiento interno de choque de intereses, el cual en muchas circunstancias puede resolverse a partir de la voluntad que aporten cada una de las partes. Ha surgido una disciplina denominada conflictología, la cual se enfoca en analizar y estudiar el origen, las causas y las consecuencias de los conflictos con la finalidad de comprender todos estos sucesos y buscar también un enfoque para desarrollar medios y estrategias de resolución. Comenzaremos con Christopher Moore. Las tipologías que podemos encontrar, bueno, pues está el conflicto de valores, que son aquellos que surgen a partir de distintas formas de pensamiento, ya que los valores son determinantes. Otros son los conflictos estructurales, se basan en la interacción a partir de la jerarquía. Tenemos también los conflictos de interés, se generan a partir de las posiciones en las que se colocan las partes, anteponiendo sus necesidades. Conflicto de relaciones personales. La intensidad emocional es su principal característica, así como sostener las percepciones equivocadas y los malentendidos. Y por último, tenemos a los conflictos de formación. Estos se generan cuando la información no es clara o tiene defectos. ¿Cómo se clasifican? Moore clasifica los conflictos bajo algunas premisas. La primera, teoría de los conflictos latentes. Bueno, pues son aquellos en que las tensiones básicas todavía no se han desarrollado por completo. Los conflictos emergentes se refieren a aquellos en los que las dos partes son identificadas. Las dos partes reconocen la existencia del conflicto, pero si no se lleva un procedimiento de regulación, se puede producir una fuerte escalada. Y también, bueno, Moore menciona que los conflictos manifiestos, tanto los emergentes como los conflictos latentes, son aquellos en los que las dos partes se comprometen, habiendo iniciado negociaciones o la regulación del conflicto, aunque no signifique que llegue a una solución. Tenemos algunos ejemplos. Podremos decir que los conflictos de valores surgen a partir de la forma como nos relacionamos y actuamos, como resultado del pensamiento y de los valores de cada individuo. Los conflictos estructurales se presentan cuando, por ejemplo, existe una imposición de poder fundamentada en la capacidad económica de una de las partes. Quien no posee la misma posición estará en un nivel inferior respecto a quien tiene el recurso económico superior. Los conflictos de interés dentro del contexto jurídico del divorcio, pues ninguna de las partes desea ceder. Sin embargo, ante la necesidad y el bienestar de los menores, se puede lograr alguna negociación a favor de ellos. Hablando de los conflictos de relaciones personales, estos se presentan cuando existen malentendidos y percepciones erróneas y se mantiene una actuación negativa, conflictiva, de pleito reiterado y una pésima comunicación. Y en cuanto a los conflictos de información, se generan en el momento en el que existe una interpretación equivocada de lo que se dice y la forma en que se dice. Lo anterior impide que la información fluya de manera efectiva y clara. Hablando de las formas de solución,
Moore manifiesta un gran interés por la mediación y señala 3 momentos fundamentales del conflicto, a través de los cuales se puede dar inicio al proceso de mediación. El momento latente, cuando las tensiones básicas no se han desarrollado completamente y el conflicto aún no se polariza. El conflicto emergente, en donde se identifican las disputas y las partes reconociendo que existen diferencias, los problemas resaltan, pero aún no se han negociado las soluciones. En el conflicto manifiesto, las partes han iniciado un proceso de resolución, pero no han logrado un fin positivo. Moore también considera que la mediación tiene varias etapas. Las 5 iniciales se llevan a cabo antes de que las partes en conflicto se reúnan y después de estas siguen 7 etapas adicionales para hacer un total de 12. El conjunto de estas etapas forma parte de las actividades del mediador y del orden que imprime a su labor. Por ejemplo, en el conflicto de valores se conectan 2 posturas para solucionar, para buscar que el problema se resuelva, tratando de construir una salida del conflicto y conseguir encontrar un valor que sea común para cada una de las partes. En el caso de los conflictos estructurales, estos deben ser tratados con base a los patrones de comportamiento, buscando flexibilizarlos. La negociación estará basada en el problema, no en la persona. Esto evitará y va a servir para hacer una nueva definición entre las partes y buscar un equilibrio entre ambas. Como anteriormente lo mencioné, evitarán que no puedan ser flexibilizados. El conflicto de intereses, en este caso, la intervención se centra en lograr que los intereses retornen a cada una de las partes sin anteponer las posturas de poder de cada una de ellas. Se buscan soluciones que, al encontrarse integradas, puedan generar acuerdos, partiendo de un punto intermedio entre las necesidades y los criterios objetivos de la situación. Considera también en qué punto se puede o no se puede ceder. En el caso del conflicto de relaciones personales, se resuelven desde el punto de vista psicoemocional. La parte que maneja el conflicto va a permitir que cada involucrado exprese sus emociones porque se debe de formar un diálogo asertivo, lo que va a permitir que se encuentre una salida al conflicto. Los conflictos de información deben ser tratados, en este caso, a través de la implementación de un criterio común, buscando una comunicación clara y transparente. Se implementan bases que busquen dejar claros los mensajes que no fueron entendidos en el diálogo. Esto evitará que el conflicto crezca. En el caso de Joseph Redorta, al hablar de las tipologías, pues la primera puede ser el enfoque del conflicto de recursos escasos. Estos conflictos se encuentran íntimamente ligados a los procesos competitivos, los cuales son guiados principalmente por elementos de poder. A continuación, hablaremos del conflicto de poder. La jerarquización y una excesiva presencia de autoritarismo destaca en este tipo de conflicto, ya que se busca sobresalir para mantener el control de la situación, provocando que las relaciones sociales choquen entre sí. Tenemos otro conflicto que es el de autoestima. Este conflicto se relaciona directamente con la forma de las conductas que protegen la autoestima, la cual utilizan las partes ante cualquier situación que pueda parecerles que les amenaza. El conflicto de valores. Este conflicto sirve para resaltar que los valores
se basan en las creencias, por lo que el conflicto se presenta en el momento en que las creencias no son iguales y una de las partes coacciona a la otra u otras, afectando las relaciones personales y colectivas. El conflicto estructural. Este se genera en relaciones interpersonales que se contraponen. Son de larga duración, ya que se crean dificultades para resolverse. Puede ser considerado como un conflicto que no puede ser tratado. Tenemos también el conflicto de identidad. Este conflicto se centra en situaciones que amenazan la identidad, lo cual se construye en este campo, en el campo de la identidad, a través de las interacciones sociales, provocando que los individuos imiten comportamientos, por lo que se exponen a heredar otros actos que pueden considerarse como parte de su propia naturaleza. En cuanto al conflicto normativo, este hace una integración de la norma social que forma una cultura que se enfoca en legitimar cualquier conducta. Existe también el conflicto de expectativas. Es el menos común. Se genera a partir de la espera acerca de que algo suceda, considerando que no siempre los hechos serán acorde a lo que se tenía previsto. Tenemos otro conflicto que es el conflicto de inadaptación. Es el eje central de este conflicto la emoción centrada en el miedo. Se anticipa un resultado negativo que frena el desarrollo normal de las acciones. El conflicto de información. Este se genera cuando la información no es clara o tiene defectos. El conflicto de interés. Se genera a partir de las posiciones en las que se colocan las partes, anteponiendo sus necesidades. Tenemos otro conflicto que es el atributivo. Este surge a partir de las discrepancias que se asignan a cada una de las partes acerca de las causas del conflicto existente y que persiste. Se atribuye a cada parte responsabilidades que poco a poco van escalando el conflicto. Conflicto de relaciones personales. La intensidad emocional es su principal característica, así como sostener las percepciones equivocadas y los malentendidos. El conflicto de inhibición. Este conflicto se refiere a todas las conductas que generalmente se desean, pues de alguna manera evitar, porque se les teme o se prefiere evitar el castigo. Y por último, tenemos el conflicto de legitimación. Este surge en el momento que se genera una relación entre las disputas por el poder y por la normatividad. Redorta destaca la clasificación de Kriesberg, la primera por dimensión, tales como conflictos entre personas, conflictos entre organizaciones, conflictos entre grupos y conflictos entre estados, por distinta relación entre ellos. Incluye los de larga duración, los destructivos y la combinación entre ambos. También Redorta hace énfasis en la clasificación de Kumps y Abrunen. Habla de los conflictos de tipo 1, en los que los contendientes tienen objetivos pero no son compatibles. Los conflictos de tipo 2, en donde los contendientes desean cosas distintas pero luchas por la misma. Los conflictos de tipo 3, en donde los contendientes aspiran a la misma cosa, pero su lucha es por motivos distintos. Algunos ejemplos que él menciona. Conflicto de recursos escasos. Se presenta cuando las partes luchan por conseguir
los recursos básicos y de manera particular cuando dichos recursos son escasos. La competencia se convierte en un mecanismo de defensa. Los conflictos de poder destacan en las relaciones políticas, en las relaciones en los medios de comunicación y dentro del plano familiar, escolar o social. Los adolescentes son un claro ejemplo, a través del rechazo a las jerarquías y a las figuras autoritarias que los mismos jóvenes presuponen que los dominan y anulan. Se tienen también los conflictos de autoestima. Estos se presentan en casos de comparación en los cuales se puede actuar como una negativa. Por ejemplo, la propia percepción puede ser modificada o generar un enemigo en el interior de cada parte, que puede ocasionar que sienta inseguridad. En específico, puede relacionarse con las acciones competitivas, comparativas o de conformidad que se relacionan con la autoestima. En cuanto al conflicto de valores, este se puede ejemplificar a partir de creencias religiosas, de poder y de ideologías. Todos ellos generan dinámicas de poder que pueden dar cauce a conflictos entre las partes, ya que representan posturas subjetivas que para cada persona pueden no generar puntos de encuentro colectivos. En cuanto al conflicto estructural, se puede generar cuando existe un acto de violencia en la esfera social, por ejemplo, en las relaciones en cuestiones de raza o género, en las cuales puede existir una opresión en las relaciones humanas. También podemos encontrar los conflictos de identidad. Este conflicto se puede generar en la adolescencia, etapa en la cual es muy común que los jóvenes sean rebeldes, lo que ocasiona un conflicto, ya que se encuentran en la búsqueda de una identidad. En cuanto al conflicto normativo, en caso de que no se cumpla una norma, se caracteriza como una conducta que presenta una desviación que genera que la sociedad rechace a estas personas, considerando que no respetan las normas que han sido creadas en beneficio de todos. Conflicto de expectativas. Se entra en el conflicto porque peleamos, porque no se ha cumplido algo, por lo que nos vamos a encontrar defraudados por no recibir lo que se espera. El conflicto de inadaptación. Se entra en conflicto porque la lucha, porque el cambio que se puede generar produce un estrés, por lo que se genera una resistencia. El conflicto de información. Este se gesta en el momento en el que existe una interpretación equivocada de lo que se dice y la forma en que se dice. Esto impide que la información fluya de manera efectiva y clara. También podemos acudir al conflicto de intereses que expone también Redorta. Dentro del contexto jurídico del divorcio, alguna de las partes pues está en posición de ceder. Alguna, y en este caso podemos afirmar que ninguna. Sin embargo, ante las necesidades y el bienestar de, por ejemplo, de los hijos, se puede lograr una negociación siempre a favor de ellos. El conflicto atributivo. Un ejemplo muy claro es cuando se genera una disputa porque una de las partes no asume la responsabilidad que le corresponde o no acepta la culpa en la situación que se pueda plantear. Tenemos también el conflicto de relaciones personales. Este tipo de conflicto se presenta cuando existen malentendidos y percepciones erróneas. Se mantiene una actuación negativa, conflictiva, pleitos reiterados y una pésima comunicación entre las partes. También tenemos el conflicto de inhibición. Un ejemplo destacable es cómo cuando una conducta produce o es provocada por un estímulo de aversión como resultado de un aprendizaje y genera una respuesta defensiva.
Y el conflicto de legitimación. Este conflicto se genera cuando no se construye una relación adecuada y ordenada entre las opiniones propuestas por la sociedad, soportada con los aspectos jurídicos que le corresponden. Formas de solución. Redorta considera encontrar una resolución a los conflictos con base en la estructura del mismo conflicto, que denomina multipolar, ya que la conforman varios autores. Tomará en cuenta las metas, las partes, el contenido, el poder, las expectativas, las vivencias, los ejes, las normas, el ámbito y la complejidad del conflicto. También se considerarán las etapas del conflicto. El escalamiento, cuando el conflicto va aumentando de intensidad, el desescalamiento, cuando tiende a una disminución, y el mantenimiento, cuando no se ha llegado a obtener alguna fluctuación significativa sobre su intensidad. Ahora bien, tenemos diversos autores. ¿De quién podemos hablar? Por ejemplo, Pondí aporta algunas tipologías del conflicto según su alcance. Dos en particular identificó: el conflicto de relación, en donde este conflicto no altera la estructura de organización, las relaciones de autoridad, de distribución de recursos y de responsabilidades funcionales afectan la fluidez y la eficacia de las relaciones. Y también identifica el conflicto estratégico. Este se crea con el propósito de afectar la estructura organizacional, buscando obligar a la organización a volver a distribuir la autoridad, los recursos o las responsabilidades funcionales. En cuanto a las clasificaciones, tenemos otros autores, por ejemplo, Stephen Robbins, en particular hablaré de él. Adopta una clasificación en tres grandes grupos a partir de las posibles causas que pueden generar el conflicto. Personales, primero. En esta causa subsisten los valores y las características de cada persona, influyendo en su temperamento y formando su propia personalidad. Como resultado de las comunicaciones, estos se generan por problemas de comunicación entre las personas o grupos, causando malos entendidos, engaños y confusiones. Y también otra causa pueden ser las estructurales o del entorno, también de Robbins, que menciona que estos pueden afectar a las personas y a sus relaciones, como disposiciones legales, poco trabajo y condiciones poco favorables. Ahora, algunos ejemplos. Bueno, tenemos los conflictos de relación, que son claros ejemplos de este conflicto. Pues podremos hacer referencia a las emociones negativas ante percepciones falsas o ante estereotipos. También, reiteradamente, tenemos el conflicto estratégico. Siempre se debe establecer una dirección clara. Sin embargo, la autoridad por ejemplo, si hablamos en un entorno empresarial, la misma empresa en muchas ocasiones niega esta información tratando de proteger sus planes, pero esto en muchas ocasiones hace que planear, avanzar, se vuelva imposible. Algunas formas de solución, en particular de Ackoff, opina este autor que existen tres maneras para resolver los conflictos. Primero, la solución. Se aceptan las condiciones que genera el conflicto y se busca la manera de obtener lo que se desea, sin importar lo que cueste. Al contrario, se tratará de solucionar el conflicto ganando sin usar la fuerza. La resolución es cuando se aceptan las condiciones que crean el conflicto y a partir de la búsqueda de una transacción que distribuya la pérdida o ganancia entre las partes, se va a poder llegar a un acuerdo acerca de lo que los participantes están dispuestos a considerar con base a lo justo. Y por último, otra forma de solución, este autor la plantea como la disolución. Para llegar a este punto, se deberá cambiar cada una de las condiciones que producen el conflicto
Esto quiere decir que desaparezca. Podemos concluir, hablando del conflicto, que este surge como un acto totalmente natural entre los seres humanos, el cual tiene efectos secundarios. Por un lado, los efectos pueden agravar las relaciones entre las partes y por el otro, podrá visualizarse algún medio de resolución a través de soluciones pacíficas que pueden generar una opción para cambiar. También podemos concluir que la mediación es un método para resolver los conflictos. A través de un diálogo se va a buscar que las partes, en uso de sus voluntades, provoquen un proceso de cooperación en donde se logre una evolución que mantenga un equilibrio. También hemos podido destacar que la mediación es un proceso en el cual la figura del mediador deberá presentar escenarios probables en cada etapa del proceso con la finalidad de llegar a la salida del conflicto. También podemos concluir que el conflicto y la mediación forman parte de un sistema conceptual en el cual es poco probable estudiar por separado los dos conceptos. Vimos también que destacan dos autores, Moore y Redorta, quienes proponen que es importante llevar a cabo un análisis completo y detallado del conflicto y de la mediación para llegar a un final positivo que mejore y proporcione el final más asertivo para las partes.